Bueno, yo empecé a aprender euskera con 21 años porque mi novio era euskaldun y se juntaba con todos sus colegas y hablaban en euskera. Y a mí me da la impresión siempre de que hablaban mal de mí. Y aparte, pues yo decía, joder, él tiene un entorno euskaldun y tiene que romper todo eso para relacionarse conmigo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues nada, pues voy a aprender. O sea, se puede decir que yo me acerqué al euskera por amor, entre comillas, y por mal pensada. La mía, pues es una asignatura pendiente que he tenido durante 40 años. En cuanto me jubilé, pues mira, una propaganda de AECA. Dije, anda Raquel, maja, a demostrar lo que te pide. Yo veía que era como la lengua que más se escuchaba o que se escuchaba mucho en el tiempo libre, en el ocio. Y cuando llegaba yo, pues veía como que se callaban muchos, ¿no? Y eso me costaba y me dolía al mismo tiempo. Y dije, pues tengo que solucionarlo. Lo que me anima y me ha impulsado es el contacto con mis nietos, que el contacto con ellos pues lo hacemos de una manera muy pausada y eso me ayuda a practicarlo y a ponerlo en marcha, ¿no? Y entonces veo que ellos se esfuerzan porque yo lo entienda o lo practique y yo también debo corresponder de esa manera. El hecho de cambiar esa costumbre, pero con los nietos o en el bar o en la carnicería, hace mucho el saludo, sí, que te contesten, que haya unas palabras. Es duro, durísimo, claro que es duro. Sí, tenemos ahí un... Pero todas las cosas buenas cuestan, porque si no todo el mundo sabría euskera, ¿no? O todo el mundo sabría música, pero todo lo bueno cuesta mucho. Siempre he tenido la suerte que he encontrado un grupo súper bueno con una Irakasle súper buena. Y de ahí para adelante es que no me suponía esfuerzo, ni hace 17 años ni ahora, el bajar a Euskaltegi a dar clase. Si hay un buen grupo que sujeta al resto, eso es principal para que pues te sigas animando y sigas yendo a las clases con ganas. Yo trabajaba en Burguete, en el banco, y un día entró una mujer mayor, una extranjera, y se dirigió a mí en inglés. Y le dije, no sé hablar inglés. Y seguía en inglés. Y le dije, no sé hablar inglés. Si quiere, euskera o castellano. Y me siguió hablando en euskera. Y era una mujer que su madre había sido de Erro, emigró a Estados Unidos, y en Estados Unidos le siguió hablando en euskera. Y yo, encima, no lo entendí, porque era un euskera muy raro que yo hablaba. Las clases, sí, pues porque son amenas, son divertidas, A mí las clases es que estás esperando que llegue el día. Vas a pasártelo bien. Aparte de aprender, pues te lo pasas bien también, por supuesto. Y sobre todo también llegas a conocer a gente de otros pueblos que dices, joder, si yo a esta persona no la conocía y vive a lo del mío. Si empiezas con una persona a relacionarte en euskera, que es lo que nos ha pasado, pues ya es como más fácil también, porque ya si empiezas desde el principio en euskera, ya vas a seguir siempre en euskera. Para mí el euskera fue lo hice por lo que lo hice, yo no lo hice por una... Pero para mí fue abrir una ventana, un mundo, o sea, de repente conocer un mundo. Y los euskaldunberris tenéis algo que es admirable, porque vosotros habéis dedicado tiempo, habéis dedicado dinero, habéis dedicado esfuerzo. No tengas vergüenza de querer ser euskaldun, de poner todo lo que está dentro de ti en conseguirlo. Yo creo que para ir a aprender euskera hay que amarlo. Nunca es tarde, es mi frase. No para esto, para casi todo. Animo a todo el mundo que eso que se te queda ahí pendiente, que dices, ¿por qué no soy como los demás, que me falta eso? Pues que se puede conseguir. Que llena mogollón, porque llena eso. Mogollón. Claro, a mí ha sido lo mejor, que yo creo que ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Que lo que sí está claro, que tienes que tener esa llamada. Sí, y espero dentro de 3 o 4 años entenderme con mis nietos, hablar y hacer algo que me ha gustado. Creo que voy a ser el hombre más feliz del mundo. Era lo único que me faltaba. ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? Que lo vamos a celebrar. ¡Hombre! Salvador, el Bercholari, en unos versos los terminó diciendo: yo hablo en euskera no porque sea hermoso, que lo es, sino porque es mi lengua, ¿no? Y con eso yo creo que se dice todo. Puede ser bonito, puede no ser bonita, ¿no? Pero por lo menos hablar.